Muy bien. Bueno, pues un saludo cordial. Ya nos presentamos en días anteriores con la introducción. De todas maneras, eh, soy José Carlos García Piñeiro, un servidor que tengo el placer, gracias a los adelantos tecnológicos y a los buenos oficios de nuestros colegas españoles, de poder encontrarnos a pesar de las diferencias horarias, como hablábamos hace unos minutos. Y nos convoca un tema de importancia capital, que no escapa a claras luces eh, de considerarlo así, en función justamente de la prioridad que le dan no tan solo las autoridades sanitarias, sino cada uno de los profesionales de la salud en los tiempos que corren. Y es que la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud se ha convertido ciertamente en un problema de connotación mundial. El hecho cierto es que en países que forman parte de la Unión Europea encontramos que en el orden del 5 al 10% de los pacientes que reciben tratamiento institucionalizado están afectados por las IA. Es decir, estamos hablando de unos 4,1 millones de pacientes por año. Pero esto conduce a otra triste realidad. Y es que de esto, en el orden de 37.000 fallecen. En Estados Unidos encontramos una situación similar. Aproximadamente unos 99.000 pacientes fallecen y uno de cada 136 pacientes hospitalizados está afectado por la IA. Vale la pena mencionar, quizás como excepción y quizás, ¿por qué no?, como espejo para mirarnos, la situación de Inglaterra. En Inglaterra encontramos que solamente tienen unos 5.000 muertes de unos 100.000 casos que anualmente se afectan por la IA. Así las cosas, podemos considerar que ciertamente las infecciones contraídas durante el proceso de atención de salud se ha convertido en un problema de connotación universal. En el mundo desarrollado, entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a los hospitales contraen infecciones. Contrastando en nuestras latitudes en vías de desarrollo, el riesgo de las infecciones adquiridas en la atención en salud es de 2 a 20 veces mayor. Y el ejemplo sustantivo mayúsculo de esta gran verdad es que en México se registran 450.000 casos diarios, que causan nada más y nada menos que 32 muertes por cada 100.000 habitantes por año. La otra arista de este proceso es el impacto económico, que por supuesto acompaña al drama socio que de carácter médico conlleva la afectación por estas infecciones en el ámbito hospitalario. En Inglaterra cuestan en el orden de 1.000 millones de libras esterlinas. El costo económico en Estados Unidos de América asciende a 5.000 millones de dólares por año. Y en México, 1.000 millones de dólares. Chile reporta 70.000 infecciones que conllevan un incremento de 10 días la estadía hospitalaria, con un costo del orden de los 70 millones de dólares. Así las cosas.
nos encontramos que ciertamente podemos disminuir el drama humano, el más importante, y como corolario el coste económico. ¿De qué forma? Y es que una proporción significativa de estas infecciones se puede mitigar, disminuir, controlar, evitar con simples medidas que son de todos bien conocidas y que se encuentran en la mayoría de los países muy bien estructurados, y es el caso de Chile, que veremos con posterioridad y a lo cual le dedicaremos algunos minutos de nuestro encuentro. Y estas medidas comunes, que reitero, son de todos conocidos, están basadas en las posibilidades de utilización de medidas de desinfección y esterilización, valga la redundancia. La desinfección con todo el arsenal de productos químicos con que contamos en la actualidad y que es posible su implementación de forma rápida y sencilla. Y la esterilización, desde el ancestral tratamiento térmico por vapor en los autoclaves hasta los métodos más contemporáneos, utilizando plasma del tipo del peróxido de hidrógeno, de muy reciente incorporación, y que como agente químico actúa como agente esterilizante, sin menospreciar las cualidades del hipoclorito de sodio o de calcio, insustituible desde la época de Semmelweis a nuestros días. Pero otro aspecto crucial en esta valoración es el control y disposición de los residuales, líquidos, sólidos, aquellos que se derivan de la implementación de los tratamientos en nuestras instituciones de salud. Y algo a lo cual le dedicaremos incluso un encuentro es la resistencia antimicrobiana. Esto lo hemos denominado que es causa y consecuencia, porque en la mayoría de las ocasiones en las cuales enfrentamos brotes epidémicos de IAS, sin lugar a dudas subyace la resistencia antimicrobiana como un elemento fundamental y que se convierte en piedra angular de este acuciante problema de nuestro tiempo. Y más recientemente, a partir de los años 80, y acéptenme el decir recientemente, se le ha prestado atención particular por su connotación a las características constructivas, incluyendo los flujos y movimientos de la institución de salud. Contamos con los sistemas de filtración de aire, los sistemas de cascada de presión positiva y negativa, de acuerdo a la connotación y al caso. En fin, las posibilidades tecnológicas son extraordinarias desde el punto de vista del diseño, bien sea en la construcción de nuevas instalaciones o en la remodelación de las existentes. Pero aquí también influye cómo se cruzan áreas limpias, áreas sucias, qué medidas se deben tomar, y esto se convierte en otro puntal esencial para evitar el desarrollo de estas infecciones adquiridas en el medio hospitalario. Pero una herramienta nada despreciable y que es, diría yo, el punto de partida de la posibilidad de controlar o evitar el desarrollo de un brote epidémico causado por estas infecciones intrahospitalarias, es la vigilancia epidemiológica. Y es que esta se convierte no tan solo en una herramienta poderosa para conocer cómo se está comportando, cuándo estamos
en condiciones tales que se pueda desarrollar un brote, o simplemente para conocer, como veremos con posterioridad, aquellas medidas que implementamos si son realmente eficientes o no. Y así las cosas, se considera por vigilancia epidemiológica a todo proceso que de forma sistemática y continua permite la recogida y análisis de los datos que son proporcionados por nosotros mismos, por el personal de salud, referente al conjunto de enfermedades de obligatoria declaración y las enfermedades infectocontagiosas. De hecho, en este entorno, en este contexto, podemos considerar que los objetivos esenciales de la vigilancia epidemiológica estriban en conocer en tiempo y espacio cómo se comporta el desarrollo de estas enfermedades, comparar con otras etapas precedentes, establecer los criterios de cuándo debemos considerar que nos encontramos frente a un brote epidémico. Y pongo un simple ejemplo: la afectación por Staphylococcus aureus, tan común en nuestras instituciones de salud, al punto que en muchas ocasiones se considera de carácter endémico. Error. Aquí subyace uno de los grandes peligros: contemporizar con la existencia de algunas de estas entidades. Y sin embargo, el tomar las medidas de forma precoz, oportuna, pertinente, garantiza el que no se convierta en un brote epidémico. Pero ese límite de tolerancia entre la presencia de gérmenes resistentes y la consideración de cómo enfrentarlo en el medio hospitalario, en la práctica clínica diaria, se convierte en el talón de Aquiles de esta posibilidad de que se desarrolle un brote de naturaleza epidémica. El objetivo complementario: las medidas de prevención y control de brotes y epidemias. Como hacíamos referencia con anterioridad, aquellas medidas y precauciones estándar y universales que nos permitan evitar el que se establezca un brote. Pero por supuesto, una vez que nos enfrentamos al brote y que tomemos las medidas oportunas, resulta imprescindible evaluar el impacto de esta. Si hemos logrado controlar el brote, si hemos logrado evitar la diseminación hacia otras áreas de la propia institución hospitalaria. Y todo esto se convierte en los objetivos esenciales de la vigilancia epidemiológica. En detalle iremos, en los próximos encuentros, iremos analizando, puntualizando, conceptualizando algunas de estas herramientas que resultan imprescindibles manejar a plenitud si queremos evitar la presencia, existencia de las IAS en nuestras instituciones. Y esto nos permite, por lo tanto, establecer objetivos específicos a considerar en la vigilancia epidemiológica. Nos referimos a conocer la morbilidad y mortalidad de las IAS y sus tendencias en el tiempo, como veíamos con posterioridad. Y es el caso, por ejemplo, de algunos brotes que han existido y que han sido reportados a punto de partida de la presencia del Clostridium difficile en algunas instalaciones hospitalarias y que ha permitido establecer criterios. O el célebre caso de la contaminación de algunos agentes químicos que se convirtieron en portadores de agentes infecciosos. Los factores de riesgo que veremos con posterioridad en detalle más adelante, y la posibilidad de detectar los brotes epidémicos de forma precoz, a lo cual ya habíamos hecho alusión con anterioridad.
las medidas de prevención y control, la información para las investigaciones epidemiológicas. Ojo, llamo la atención de que esto se convierte en un criterio fundamental, el compartir la experiencia, en el establecer las premisas para, con las hipótesis adecuadas, conocer el comportamiento de estas entidades y evaluar, por supuesto, como veíamos, las acciones de prevención y control, el impacto que tienen las medidas tomadas para el control, sobre todo, de las IA. Y la información compartida en aras de diseminar esta experiencia y que para otros resulte de utilidad. De hecho, al considerar los factores de riesgo, podemos establecer que las condiciones propias del paciente y sus enfermedades resultan prácticamente inmodificables. Un paciente, considerando el caso, que llega a una institución hospitalaria y que es portador de una infección y que en el orden de las 72 horas presenta la sintomatología, resulta impredecible, imposible de controlar. Pero por demás, aún conociéndolo, si reclama la atención médica, obviamente resulta obligatoria la atención. Más sin embargo, si conociéramos que se encuentra afectado, sin lugar a duda que la toma de medidas sería de otra naturaleza y las medidas desde el punto de vista preventivo serían mucho más enérgicas si lo conocieran. Pero lo que sí no cabe la menor duda es que de una forma u otra esto resulta poco modificable. Se nos escapa de las manos y por lo tanto es algo con lo que tenemos que lidiar a diario y con lo que tenemos que tener la adecuada e idónea preparación para enfrentarlo. La intervención de procedimientos asistenciales que conllevan riesgo, algo similar. Esto, en cierta medida, es modificable, mas sin embargo, obligatoriamente tenemos que correr el riesgo. No hay otra alternativa desde el punto de vista ético que hacer uso de aquellas medidas que resulten imprescindibles para mantener la vitalidad de nuestro paciente. Y sin embargo, sabemos que esto conlleva un riesgo. Y lo que sí es totalmente adaptable a las exigencias tecnológicas de nuestros tiempos son los aspectos ambientales. Nos referimos a las instalaciones, a las condiciones en las cuales podemos y debemos establecer la asistencia médica. Y esto se logra en su conjunto establecer mediante intervenciones recogidas y organizadas en los programas de control de las IAS. Y en esa dirección, ciertamente, Chile tiene ejemplos que mostrar. El estado de vigilancia epidemiológica, el último reporte del 2012, recoge que está establecido en 52 hospitales. Pero ojo, elemento promisorio. El 80% de estas instituciones cumplen más del 90% de lo establecido en el programa. Hago referencia a la obra del doctor Fernando Otáiz. Y solo el 12% cumplen menos del 70%. Se divide en hospitales generales de mayor complejidad y pediátricos de mayor complejidad, así como de especialidades médicas, de mediana complejidad y de menor complejidad. Llama la atención de ustedes que los de mayor complejidad y mediana complejidad
brindan la información en el 100% de los casos. Los de menor complejidad, ese se convierte en la diana objetivo donde se debe ejercer, de acuerdo a este reporte, la acción fundamental, por cuanto se encuentran solamente reportando el 80% de las instituciones comprometidas. De hecho, se ha permitido, mediante esta información a través del SICARS, las guías más frecuentes son aquellas que están relacionadas con infecciones del tracto urinario, neumonías asociadas y no a la ventilación mecánica, las infecciones del herido del área quirúrgica, de la herida operatoria, las bacteriemias y septicemia, la infección gastrointestinal. Y esto obviamente está vinculado a otro elemento que de complementario pasa a ser fundamental, que es el análisis de los procedimientos médicos. En esta dirección se considera que 3.611 procedimientos deben ser sometidos a vigilancia, de los cuales el 90% ya se encontraba bajo vigilancia en el momento del corte de prevalencia. Y estos procedimientos, por supuesto, están vinculados con la identificación de las infecciones que con mayor frecuencia ocurren en casos de IAS. Nos referimos al catéter urinario mantenido por tiempos prolongados y que no se cumplen en todos los casos y siempre las medidas de implementación. El catéter venoso central, la ventilación mecánica, la nutrición parenteral, el catéter para hemodiálisis, y el caso de los pacientes tributarios de hemodiálisis es un caso aparte, y el catéter umbilical, que tiene mucho menos impacto, pero que también está considerado dentro de las prioridades. Y esto ha permitido a las autoridades del MinSal establecer la circular de marzo del 2016 para implementar a partir de mayo de este propio año, que incluyen los siguientes procedimientos: las infecciones intestinales, sobre todo en las áreas de neonatología, las infecciones respiratorias agudas virales, quizás teniendo en cuenta los últimos brotes con naturaleza epidémica a punto de partida de los virus H5N5 circulantes, las infecciones respiratorias, fundamentalmente neumonía, las infecciones del torrente sanguíneo, del tracto urinario, de la herida operatoria, la endometritis puerperal y las infecciones del sistema nervioso central. En el caso de la endometritis puerperal, encontramos países, por ejemplo, Chile, Perú, que tiene una altísima incidencia y que está afectado en buena medida, diría yo, como otros países del área del Caribe, Haití, por ejemplo, donde los partos institucionalizados no han llegado a alcanzar el nivel que reclaman. Estuve buscando, hurgando en cuál es la situación de Chile de los partos institucionalizados y no pude consolidar la información, pero al parecer existe una proporción bastante elevada de partos institucionalizados. ¿Con qué propósito? Bueno, simplemente y sencillamente disminuir las tasas de las infecciones asociadas a los procedimientos que se implementan en la atención de salud y que tiene como objetivo general prevenir y evitar las infecciones que se transmiten entre los pacientes per se y aquellos
que están causadas por la intervención de los trabajadores de la salud, de todo el personal de salud. Pero, como veíamos con anterioridad en los inicios, un elemento complementario secundario, por cuanto mantener la salud del paciente obviamente es lo esencial, pero no es despreciable el impacto económico que tienen estas guías. Así las cosas, el principio de las estrategias de prevención y control ha sido considerado por las autoridades de salud pública de Chile como un problema de la calidad en la atención hospitalaria. Hecho relevante y, dicho sea de paso, no muy frecuente que se tenga este acercamiento, esta acepción. Es el único país de América Latina, a excepción de Colombia, que lo contempla con esa consideración. ¿Qué actividades? Garantizar la existencia de un sistema organizado para la vigilancia, prevención y control. Y todo esto tiene su colofón. ¿Y qué es el hecho de que Chile se encuentra en condiciones excepcionales para dar un salto en esta dirección? Pero permítame sustentarlo con evidencia, con posterioridad. Solo acépteme esto como un enunciado anticipado de lo que creo podemos lograr. Y acéptenme el considerarme parte junto con ustedes de esta posibilidad. El mantenimiento de un sistema de vigilancia de infecciones. La difusión de las normas y las directrices técnicas, sobre todo en el personal de enfermería y en el personal auxiliar que participa. Pero incluso, ¿por qué no?, también con las visitas a nuestros pacientes. La educación se convierte en un elemento crítico en aras de lograr estos propósitos. Y la evaluación externa de los programas que se implementen. Y esto da lugar a directrices de trabajo muy bien estructuradas. Se corresponde con la vigilancia activa de los indicadores, la capacitación del personal, que con esta tercera y cuarta edición del curso DIA me percato que se le da una alta prioridad por parte de las autoridades en Chile. Pero más aún con la participación entusiasta de los profesionales de la salud en estas actividades. La estandarización de definiciones y métodos, donde existe todo un camino ya transitado desde 1981, cuando se implementó alguno de los rudimentos de lo que es hoy el programa de control y prevención de IA. La validación de los datos a través de esta poderosa herramienta con que contamos, Internet. La accesibilidad para todos los hospitales, el intercambio de información, el intercambio de experiencias que permitan ciertamente adelantarse a las circunstancias y establecer de forma precoz el diagnóstico de que nos enfrentamos a un brote epidémico de IA. Y la información de todos los agentes etiológicos identificados. Permítame detenerme aquí y robarles 2 minutos, porque esto, para mí, en mi modesta experiencia, es la piedra angular de todo programa de IA. Es decir, con las poderosas herramientas con que contamos en la actualidad, me refiero a los métodos de biología molecular, realmente es prácticamente inadmisible que no tengamos el diagnóstico, la identificación del agente causal. ¿Cuántas veces no implementamos un tratamiento en la práctica médica con un antibiótico que resulta totalmente ineficaz y que simplemente con un antibiograma a tiempo se hubiera resuelto?
Pero es que hoy por hoy, con los métodos con, que nos brinda la posibilidad de la caracterización del genoma de la mayoría de las bacterias, podemos rápidamente establecer la posibilidad de resistencia, sobre todo en aquellos casos donde la resistencia microbiana está dada por la presencia de plásmido, es decir, de ADN extracromosomal. Y estas posibilidades son herramientas con que se cuenta en el momento actual. Y de hecho, se potencializa el accionar médico, incrementa la eficiencia. Y la eficiencia en este caso es redundante en calidad de la atención a nuestros pacientes. Pero lo más importante, evitar que se establezcan estos microorganismos resistentes y que den al traste con las posibilidades de tratamiento en tiempo y forma. De hecho, se ha considerado en esta directiva del MinSal que son los distintos hospitales, es decir, son los actores, son los protagonistas y dentro de eso todos los participantes, todos los integrantes del personal profesional de atención médica, los que tienen que asumir el compromiso con el proceso de mejora continua de la calidad asistencial en este perfil que nos ocupa en el día de hoy. Y las líneas estratégicas del programa de control de las infecciones adquiridas en la atención de salud conlleva contar con un diagnóstico de la situación local, regional y nacional, de forma tal que se puede identificar si aparecen tasas elevadas o tendencia al alza o morbilidad o mortalidad asociada. Y todo esto, elementos, única y exclusivamente nos los puede brindar si implementamos adecuadamente la vigilancia epidemiológica. Luego, para hablar de control de las IAS, sin lugar a dudas, el punto de partida es el contar con un adecuado programa de vigilancia epidemiológica. Esto permite normar las actividades para la prevención de las infecciones a través de las circulares, normas, recomendaciones que enriquecen el programa. Promover las actividades locales de capacitación y evaluar los programas, tanto en su organización como en su funcionamiento. De hecho, pensamos y coincidimos con el doctor Otaiza cuando señala: Chile se ubica en una situación muy favorable, diría yo, extraordinariamente favorable, para aspirar en el 2023. Alcanzar la vigilancia activa mediante la implementación de un cuerpo normativo sobre IAS, que sea conocido por técnicos y administrativos, y los procedimientos a seguir por enfermeras y médicos capacitados en todos los hospitales. Saludamos esta iniciativa de brindar información a través de este tipo de cursos y de otros que ustedes tengan pensado e implementado, y cómo multiplicar la información adquirida. Grandes y complejos frente a brotes, y mantener la evaluación sistemática del PCI mediante la correspondiente documentación de impacto. Creo que en esta apretada síntesis queda establecido los derroteros, queda establecido el camino futuro, sobre una base muy sólida y sobre posibilidades ciertas de lograr la quimera de tolerancia cero. Hacia ese camino estoy seguro que en el futuro cercano ustedes obtendrán éxitos incuestionables en la implementación de estos programas en el medio de su país. Muchas gracias.